Mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Llevo ya algunos meses enganchados con una serie en Netflix que se llama El lugar bueno. El lugar bueno es una comedia, obviamente basada no en hechos reales, que plantea la historia de cuatro personas que al fallecer despiertan y se encuentran en el lugar bueno. Las personas que administran el lugar bueno le cuentan que existen dos lugares posibles a donde pueden ir las personas cuando mueren. Uno, obviamente, es el lugar bueno y el otro es el lugar malo. Y que la forma de determinar a qué lugar iba cada persona está establecida por medio de un sistema de puntos que se reciben por acciones buenas y malas. Por las acciones buenas que tú realizas, recibes cierta cantidad de puntos y por las acciones malas se te restan cierta cantidad de puntos. Entonces, al final de tu vida, cuando tú mueres, si tus puntos son más los buenos que los malos, tú te vas al lugar bueno. De lo contrario, te vas al lugar malo. Es entretenida la serie, se la recomiendo, está muy buena. Y lo que es interesante es que plantea muchas enseñanzas sobre filosofía moral y sobre una cosmovisión que es la que está reinando e imperando en el mundo que nosotros hoy conocemos. A medida que van pasando los capítulos, uno se puede ir dando cuenta que las frases que los mismos actores utilizan son frases que uno normalmente escucha y que ya forman parte de la conciencia colectiva. En realidad, la idea subyacente o los principios subyacentes al guión de esta serie del lugar bueno son cosas de sentido común, pareciera que todos los seres humanos más o menos dicen y piensan sobre cómo es que las personas van a vivir en la vida más allá, si es que existe, como plantean algunos. El detalle está en que la Biblia enseña no un sistema de puntos. La Biblia no enseña que somos salvos por obras. Nuestras obras no determinan nuestra eternidad. El hecho de convertirnos a Cristo, de volvernos a Cristo, de ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo, es lo que determina nuestra eternidad. Por lo tanto, no importa cuántas cosas buenas tú hayas hecho, si no te has reconciliado con Dios en Jesucristo, finalmente te irás a una eternidad sin Dios. Te irás al lugar malo, en términos de la serie que estoy viendo. Durante la última semana, el Señor me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que está pasando en el mundo con todo este tema del COVID-19. Es fuerte lo que estamos viviendo, por lo que en las noticias que yo he escuchado, las últimas que escuché hoy, ya pasamos la barrera del millón de personas contagiadas en el mundo entero y ya vamos más o menos en las 60.000 personas fallecidas. Lo más terrible de esto es que muchas de esas personas que ya han fallecido se han ido a una eternidad sin Jesús. Yo me preguntaba el otro día, ¿cuántas de estas personas que murieron producto del COVID-19 se fueron a una eternidad sin Cristo? ¿Cuántas de ellas se fueron al lugar bueno? ¿Cuántas de ellas se fueron al lugar malo? ¿Cuántas personas murieron convencidos que la manera que se iba a determinar su destino era por medio de las acciones buenas o malas que ellos realizaran? ¿Cuántas de esas personas murieron sin conocer que la única forma de vivir una eternidad con Dios era siendo reconciliado con Él a través de Jesucristo? Esa es la pregunta, creo yo, más contingente en este momento. Y tal vez aún más contingente que eso, aún más latente, más dramática, es la pregunta de cuántas personas más van a morir en esta pandemia mundial por culpa del COVID-19 sin conocer a Jesucristo. El texto de Apocalipsis 20, del verso 4 en adelante, nos plantea un asunto que es muy interesante. El texto dice de la siguiente manera: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El verso 11 en adelante dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él, y de su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron los libros y luego otro, que es el libro de la vida, fue abierto. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Este pasaje es muy interesante y nos habla de que las personas que han sido reconciliadas con Dios a través de Jesucristo van a resucitar, y van a resucitar para poder reinar juntamente con Cristo por 1000 años. Mientras que lo contrario de las personas, o sea, aquellas personas que no se reconciliaron con Dios a través de Jesucristo, van a ser arrojadas al lago de fuego. O en términos del libro de Apocalipsis, por lo menos como lo pone en este capítulo 20, van a experimentar la muerte segunda o la segunda muerte. No importa en realidad lo que tú creas sobre qué hay después de la muerte. No importa qué concepto tengas del infierno. No importa si crees de hecho que existe o no existe el infierno. La Biblia es clara y categórica de que aquellas personas que no se reconcilian con Dios a través de Jesucristo se van a ir a una eternidad sin Cristo y van a experimentar la muerte segunda en el lago de fuego. Puede gustarnos o no, pero esa es una verdad bíblica. Ahora, cuando leemos un pasaje como este, es que nos podemos dar cuenta de la urgencia del mensaje del Evangelio de Jesucristo, de la urgencia que significa el proclamar, el anunciar el mensaje del Evangelio de buenas noticias para que más personas puedan reconciliarse con Cristo. Hoy me gustaría invitarles a que podamos revisar dos sucesos específicos de la historia de la humanidad que aparecen en el texto que acabamos de leer y que nos hablan o nos muestran sobre la urgencia de la proclamación del mensaje de Cristo. El primer suceso que nosotros encontramos es la primera resurrección. Los versos 4 al 6 nos hablan precisamente de eso. Nos hablan de que aquellos que han sido redimidos por Cristo, aquellos que se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo, van a ser resucitados. Vamos a experimentar una resurrección. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos en el cielo. Cuando llegue el día final, cuando llegue el momento del juicio de Cristo, nosotros vamos a resucitar, aquellos que hayamos depositado nuestra esperanza de reconciliación con Dios en Jesucristo. Ahora, esta resurrección va a ser para recibir las recompensas por las cosas que hayamos hecho por Cristo. No va a ser la recompensa el ser resucitado, porque vamos a resucitar porque fuimos reconciliados con Dios en Jesucristo. Las recompensas van a ser independientes del hecho de que hayamos sido resucitados para estar con Cristo. Lo que nos va a hacer resucitar en esta primera resurrección es nuestra relación con Dios en Jesucristo. Si estamos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, vamos a resucitar y vamos a reinar juntamente con Cristo. Esa es la recompensa que vamos a tener.
Ahora, eh, claro, cuando pensamos en esto, cuando vemos desde esta perspectiva la historia de la humanidad, nos cobran sentido textos como el de Romanos 8:18, cuando Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Sí, bueno, si comparamos que vamos a resucitar un día y vamos a reinar por 1000 años con Jesucristo, viviendo en un reino con un rey perfecto, con un rey justo, con un rey amoroso, cualquier sufrimiento que podamos pasar en los 80, 90 o 100 años que vivamos en este mundo no es nada comparado con lo que viene más adelante para nosotros. Ahí también nos hace sentido el pasaje de Filipenses 1:21, cuando el mismo Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por supuesto que es ganancia, porque si yo muero reconciliado con Dios a través de Jesucristo, si yo muero en Cristo, voy a resucitar un día y voy a resucitar para reinar con Cristo. Aquel suceso futuro en la historia de la humanidad, cuando los muertos resuciten con Cristo finalmente, eso es la esperanza que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. Aquellas personas que hemos entendido el mensaje del Evangelio, entendemos que la esperanza que nosotros tenemos en Cristo no es una esperanza para el tiempo presente. Nuestra esperanza no está en aquí y ahora tener una vida maravillosa y plena y sin sufrimiento y con todo lo que queramos. Nuestra esperanza está en que va a llegar un día en que vamos a resucitar porque hemos sido reconciliados con Dios en Jesucristo y vamos a reinar eternamente con Cristo. Esa es la esperanza del Evangelio, el estar permanentemente en la presencia de nuestro Dios por el hecho de haber sido reconciliados con Él en Cristo Jesús. Ahora bien, con todo esto en mente, debemos considerar que la proclamación del Evangelio de Jesucristo en toda esta historia es central y determinante. Porque aún existen miles de millones de personas en el mundo que no tienen idea que pueden ser parte de esta primera resurrección. Existe un día glorioso en la historia de la humanidad, cuando todos aquellos que hayamos sido reconciliados con Dios en Jesucristo resucitaremos para reinar con Cristo. Sin embargo, existen miles de millones de personas en este mundo hoy que no tienen idea de este mensaje. Lo más trágico de esta situación es que esta oferta de Dios en Jesucristo tiene fecha de caducidad. Va a llegar un momento en el cual esta oferta del Evangelio se va a ver acabado. Ya nadie más va a poder reconciliarse con Dios en Jesucristo, porque el tiempo habrá terminado. Ahora, si nosotros realmente amamos a nuestro prójimo, si nosotros realmente amamos a la persona que está a nuestro lado y no es cristiana, no podemos no hablarle del Evangelio de Jesucristo. No podemos no decirle que debe reconciliarse con Dios, como Pablo dice en 2 Corintios 5:20, que a nosotros se nos encomendó el ministerio de la reconciliación, que rogamos, que le clamamos, que le rogamos a las personas que por favor se reconcilien con Dios. ¿Y por qué rogamos de esa manera? Porque sabemos que el mejor lugar donde las personas pueden estar es reinando con Cristo por 1000 años. Sin embargo, si nosotros no anunciamos ese mensaje, va a llegar el tiempo en el cual las puertas se habrán cerrado, el tiempo se habrá acabado y nosotros ya habremos entrado, pero miles de millones de personas habrán quedado afuera. Es urgente predicar el mensaje del Evangelio, es urgente hacerlo hoy, porque el tiempo es corto, porque la historia está por terminar. El segundo suceso que nos muestra la urgencia de la predicación del Evangelio es la segunda muerte. En los versos del 11 al 15 nos habla de lo que va a suceder con aquellos que no han sido reconciliados con Dios. El pasaje dice que luego vi un gran trono blanco
y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Si ustedes se fijan, en este texto habla y dice, por lo menos en 2 ocasiones, que estas personas son juzgadas según lo que han hecho. Las personas que resucitaron en la primera resurrección con Cristo, aquellos que somos cristianos y que hemos depositado nuestra esperanza en Cristo, no vamos a ser juzgados según nuestras obras. Nosotros vamos a ser recompensados por nuestra fe en Cristo. Pero estas personas van a enfrentar el juicio de Dios conforme a las obras que hayan hecho. Y el resultado va a ser juicio, va a ser condenación. Y se van a ir a una eternidad sin Dios. Mal podríamos nosotros los cristianos decir, bueno, la historia se cerró con la primera resurrección. Si ahí acabara la historia, nosotros podríamos decir, bueno, Hakuna Matata, Carpe Diem, aprovechemos el día, vivamos felices. Total, pucha, qué lástima. Es una lástima que muchos quedaron sin entrar a reinar juntamente con Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con ellos que no fueron parte de la primera resurrección? La misma palabra primera nos dice qué es lo que pasa. Si hay una primera resurrección, va a haber una segunda resurrección. Y esa segunda resurrección es para que todas las personas que no depositaron su confianza en Cristo sean juzgadas por Dios. Y ese juicio es un juicio de condenación. Y el resultado de ese juicio será que se van a ir a una eternidad sin Dios, que van a experimentar la segunda muerte y que se van a ir al lago de fuego. Es trágico lo que hablamos. Pareciera que esta ha sido la forma en que la iglesia ha predicado durante mucho tiempo, pero esto es parte del Evangelio. No podemos predicar un Evangelio sin cruz. No podemos predicar un Evangelio sin sufrimiento. No podemos predicar de la primera resurrección sin hablar de la segunda muerte, porque van de la mano, porque sería solamente predicar la mitad del mensaje el hablar solo de la primera resurrección. Cristo vino a reconciliar al hombre consigo mismo, vino a reconciliar al hombre con Dios a través de sí mismo. Y nosotros tenemos que anunciar ese mensaje, pero también de la mano decirle a la gente que si no quieren reconciliarse con Dios en Jesucristo, el resultado es juicio. El resultado es la segunda muerte. Y a nosotros como Iglesia de Jesucristo nos corresponde entender que la proclamación del Evangelio de Jesucristo es un mensaje urgente que no puede esperar. Porque así como nosotros tenemos asegurado nuestro destino por haber sido reconciliados con Dios en Jesucristo, aquellas personas que no conocen a Cristo se van a ir a una eternidad sin Cristo. Así como se acaba el tiempo y ya nadie más va a poder ser reconciliado con Él, todas las personas que aún no están en Cristo reconciliados con Dios, se les acaba el tiempo. Y si se acaba el tiempo para ellos, se irán a una eternidad sin Jesús. Es terrible pensar que una persona se vaya al infierno. Es terrible pensar que una persona experimente la segunda muerte, el lago de fuego. Pero claro, si una persona escuchó el mensaje claramente y supo que el resultado de rechazar a Dios y de rebelarse contra el mensaje del Evangelio, contra Jesucristo, iba a ser juicio y condenación, y aún así tomó la decisión de rechazar el Evangelio, es terrible. Sin embargo, por lo menos, como dijo un predicador, queda la sensación de que murió en su ley.
Se fue una eternidad sin Jesús, pero porque Él lo decidió. Sin embargo, existen miles de millones de personas en el mundo en este momento que jamás han escuchado el mensaje del Evangelio. Existen personas a nuestro alrededor que aún creyendo ser cristianas, viven un evangelio que es un evangelio de mentira. No quiero juzgar a nadie ni criticar a nadie, pero es sabido y es cierto que muchas personas no entienden que el mensaje del evangelio es un mensaje de reconciliación con Dios, que te viene a dar vida eterna, que no te viene a asegurar la vida o la economía en el tiempo presente, que no te viene a librar de dificultades. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación que te asegura ser parte de esa primera resurrección para disfrutar del reino de Dios. ¿Logras ver por qué es urgente que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado, que sea anunciado en el mundo entero? Aquí no se trata solo de que llegará un día en el cual nadie más pueda ser parte de la primera resurrección para reinar con Cristo, sino que lo más grave es que llegará el día cuando los que no se reconciliaron con Dios por medio de Jesucristo serán parte de la muerte segunda y serán a una eternidad sin Dios. Para concluir, quiero citar nuevamente Filipenses 1:21, cuando Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el vivir es Cristo, como dice Pablo, implica el hecho de que mi vida tiene sentido solo en Cristo. Si yo digo que para mí el vivir es Cristo, es porque mi vida rinde honor a Cristo. Es porque mi vida ya no la vivo yo, como dice Pablo, sino que la vive Cristo en mí. Significa que mis prioridades son las de Cristo, o en realidad las prioridades de Cristo se transforman en mis prioridades. No puedo decir, porque para mí el vivir es Cristo, y vivir la vida como yo quiero. Jesucristo fue claro en decir: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no estamos predicando el mensaje del Evangelio, si no le estamos diciendo a la gente que se puede reconciliar con Dios en Jesucristo, porque si no se va a ir a una eternidad en el lago de fuego, si no podemos hacer eso, o si no lo hacemos, entonces realmente para nosotros vivir es Cristo. Si fue el mismo Cristo quien ordenó, quien nos mandó que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Si no estamos predicando el Evangelio, ¿realmente para nosotros el vivir es Cristo? Por otra parte, cuando el apóstol Pablo dice el morir es ganancia, a mí me parece que está claro, y es el tema que hemos estado hablando en esta predicación. Si hoy morimos, habiendo sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, nuestro destino es la primera resurrección. Y vamos a resucitar para reinar con Cristo y vivir eternamente con Él, claro. Sin embargo, necesitamos también ser conscientes de que es necesario amar a nuestro prójimo. Si tú y yo, que tenemos a Cristo, hoy morimos, nos vamos a una eternidad con Dios. Pero hay miles de millones de personas alrededor del mundo que si hoy mueren, se van a una eternidad sin Dios. Van a ser parte, van a experimentar la segunda muerte y van a ir al lago de fuego. No se trata solo de que tú y yo tengamos el destino eterno asegurado. Se trata de que hay miles de millones de personas que si hoy mueren, se van a una eternidad sin Dios. Permítanme, por favor, preguntar otra vez: ¿cuántos de los 60.000 muertos que ya van por COVID-19 se fueron a una eternidad sin Dios? ¿Qué estamos haciendo como iglesia en este tiempo de crisis, donde no sabemos, realmente no sabemos cuántas personas más van a morir sin ser reconciliados con Dios y tendrán que experimentar la muerte segunda? Sí,
por supuesto, tenemos que ser responsables y tomar las medidas necesarias para cuidar nuestra propia salud y evitar contagiarnos y contagiar a las personas que están a nuestro alrededor con el virus, ¿verdad? Eso es así, es lógico. Sin embargo, eso no nos justifica para no predicar el Evangelio. Hay miles de millones de personas que se están yendo a una eternidad sin Jesucristo. La pandemia que hoy enfrentamos en el mundo está provocando que miles de personas se enfermen diariamente, se contagien diariamente y que miles de personas estén muriendo. Está acelerando la muerte de personas que sin el coronavirus tal vez no hubiesen muerto en años. Pero hoy hay una crisis mundial y tú no sabes si las personas que están a tu alrededor van a estar el día de mañana. No es ser fatalista, no es ser dramático, es ser realista. Muchas de las personas que hoy han muerto son personas que pensaban que por lo menos tenían un par de años más para vivir. No podemos esperar hasta mañana. Es hoy el día de salvación, dice la Biblia. Es hoy el día en el cual las personas tienen que reconciliarse con Dios. Y tú y yo debemos ser los instrumentos y los agentes que lleven este mensaje del Evangelio de reconciliación con Dios por medio de Jesucristo a aquellas personas que no conocen a Cristo. Hermanos, va a llegar el día de la primera resurrección, cuando nosotros resucitaremos para reinar con Cristo. Pero también va a llegar el día de la segunda muerte, cuando todos aquellos que no han conocido a Jesucristo van a ser arrojados al lago de fuego. Y todo eso está determinado en dónde estén las personas por la predicación que tú hagas hoy y la importancia y la urgencia que le des a la proclamación del mensaje del Evangelio para las personas que están a tu alrededor y que aún no conocen a Cristo. Hemos tratado de hacer todo lo posible para que podamos seguir conectados como comunidad. Hemos facilitado los medios para poder conectarnos por Skype y orar todos juntos. Estamos ocupando instancias como estas para las predicaciones. Estamos preparando instancias para poder realizar estudios bíblicos virtuales. Ahora mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia para compartir el mensaje del Evangelio con los no creyentes? Hoy es la última oportunidad tal vez que tengamos de compartir el Evangelio con las personas que están a nuestro alrededor y que aún no conocen a Cristo. Existen miles de millones de personas alrededor del mundo que hoy no conocen al Señor. Y no sabemos, realmente no sabemos cuántas más no sobrevivirán al COVID-19 y que si no se han reconciliado con Dios van a morir eternamente y se van a ir a una eternidad sin Él. Hermanos, seamos conscientes, despertemos, reaccionemos. El mensaje del Evangelio es un mensaje urgente que debe ser compartido, porque se acerca el día de la resurrección, se acerca el día de la condenación, resurrección para nosotros, pero condenación para los que no tienen a Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por la bendición, Señor, de poder tener tu palabra y gracias por la bendición, Señor, de que tu Espíritu Santo es el que ministra nuestras vidas y nos redarguye, Señor, para que nosotros podamos ser cada día más formados a la imagen de Cristo Jesús. Yo te pido que esta palabra se grabe en el corazón y en la mente de mis hermanos y que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, para poder testificar de ti, Señor, para poder entregar este mensaje que es urgente, entregar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que aún no te conocen. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, te pido que los cuides, pero que también pongas instancias, Señor, en las cuales ellos puedan compartir este mensaje con aquellos que aún no han tenido la oportunidad de reconciliarse contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.